Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor nuevamente por esta hermosa mañana, por este hermoso tiempo. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro tiempo con Dios, a nuestro devocional, a nuestro estudio bíblico y a la meditación de lo único, mis amados hermanos, que nos puede sostener y sustentar en medio de la dificultad. Y eso tiene que ver con la palabra del Señor. Estamos tan agradecidos de que Dios en su fidelidad nos permita conocer su palabra, conocer su verdad, poder entender lo que Él quiere que sepamos y estudiar de primera mano, mis amados hermanos, la verdad divina. Es un gran privilegio y una gran bendición. Yo quiero invitarles a que continuemos con nuestro devocional. Estamos en la epístola del apóstol Santiago. Estamos estudiando específicamente el capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 12. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Y es un tema que a todos nos atañe de una u otra manera. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en el verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Gloria a Dios. Señor, agradecemos tu palabra en esta hermosa mañana. Pedimos tu dirección, tu guía, que tú nos muestres, Señor, y nos enseñes, Señor. Edifícanos en tu palabra y ayúdanos en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, literalmente, la recomendación de Santiago para los cristianos que estaban dispersos, para los cristianos que estaban sufriendo, para los cristianos que estaban siendo perseguidos, y específicamente para un grupo de cristianos que estaba sufriendo injustamente, si uno ve el capítulo 5, Santiago exhorta a los creyentes, sobre todo porque habían algunos que estaban haciéndoles injusticia en cuanto a su salario, en cuanto a sus pagos. Habían unos ricos malvados, unos ricos que estaban dejando de hacer lo que les correspondía y lo que era justo. Y ahora Santiago pasa a los creyentes, ¿no? Nos llama a nosotros como hermanos a decirnos algo que probablemente es lo que menos queremos escuchar. ¿Y qué es lo que Santiago tiene que decirnos? Nos dice, sean pacientes, tengan paciencia. Ahora, esto es interesante, ¿no? Porque aun cuando hay injusticia, cuando hay maldad, cuando hay un trato incorrecto, a veces nos desesperamos y queremos hacer justicia con nuestras propias manos, queremos hacer las cosas nosotros mismos, pero aún en momentos de dificultad y en momentos complicados, la recomendación del Señor es, tengan paciencia, esperen en mí. Ahora, nosotros sufrimos porque nosotros hemos crecido o hemos convivido gran parte de nuestra vida en el tiempo de la era de lo instantáneo. Estamos en el tiempo donde todo es rápido, donde todo se hace a un pedir de boca, en un proceso de aceleramiento continuo. Especialmente la nueva generación no conoce lo que es esperar, no conoce lo que tal vez nosotros pasamos. Vamos a ver aquí algunos viejitos, tal vez nos tocó esperar todo el día para ver una hora nada más de Mazinger Z, ¿no? O de repente para ver Linterna Verde o para ver alguna de las comiquitas que pasaban en aquel entonces, los dibujos animados. No era que todo el día teníamos un canal, un televisor para ver todo lo que queríamos. No era YouTube, que me meto en YouTube y busco lo que quiero específicamente a la hora que quiero. Habían procesos en el cual tocaba esperar. Procesos en el cual no se podían acelerar las cosas. Entonces, estamos en esa era de lo instantáneo, donde todo es rápido, donde ya no hay propaganda, donde ya no hay que esperar nada. Todo es rápido. Es un aceleramiento continuo. Comidas rápidas, deliveries, compras alrededor del mundo vía Amazon, vía Alibaba. Y pare usted de contar, estamos a un solo clic de distancia de todas las cosas que queremos.
Y todos tenemos que reconocer que tenemos algo de prisa casi siempre. Por eso nuestra generación, la palabra paciencia, incluyendo dentro de la iglesia, es compleja, mis amados hermanos. La palabra paciencia es compleja para muchos creyentes. Sin embargo, la recomendación del Señor es: tengan paciencia. La pregunta de la mañana es: ¿tengo yo paciencia? ¿Sé esperar? ¿Puedo esperar? ¿Entiendo que debo ser paciente? Paciente para las relaciones, paciente para casarme, paciente para mi trabajo, paciente para lo que anhelo, para lo que espero. En la oración hay un proceso en el cual Dios tiene que enseñarnos a ser pacientes. Entonces, Santiago dice: hermanos, hay muchas cosas que no están bien, hay situaciones conflictivas, hay problemas. Venimos hablando de un tema de que la iglesia padecía persecución, habían abusos también, pero aún en medio de todas estas circunstancias debemos aprender a tener paciencia. Que nos gustan las cosas rápidas, eso es cierto. Sin embargo, hay otras en las que nos toca esperar. Algunas veces son las experiencias y las circunstancias difíciles las que nos llevan a aprender a esperar. Los jóvenes sienten que las cosas tardan demasiado. Ellos quieren ir al máximo siempre, quieren ir acelerado. Pero Dios quiere que aprendamos a ser pacientes. Diga conmigo: Dios quiere que nosotros aprendamos a ser pacientes. Ayúdame a tener paciencia, Señor. La paciencia forma parte del fruto del Espíritu, del combo que viene, mis amados hermanos, con el Espíritu Santo en nuestra vida. El fruto del Espíritu. Entran un racimo de uva ahí de un montón de cosas, de virtudes que genera, pero entre esa está la paciencia. Y Dios quiere que aprendamos a ser pacientes. Debemos aprender a esperar. Hay circunstancias, mis amados hermanos, donde como creyente debemos es accionar. Dios quiere enseñarnos paciencia en algunas áreas, pero hay circunstancias donde como creyente debemos es accionar, donde no hay lugar para la paciencia, donde más bien ser paciente se vuelve pecado. No podemos ser pacientes para poner por obra la palabra de Dios. No podemos ser pacientes para lo que hemos venido aprendiendo, ponerlo por obra. Eso no requiere paciencia, eso requiere acción. Hay cosas que son muy claras, que son la voluntad de Dios. Pero dentro de nuestro contexto y de acuerdo a las circunstancias que vivían nuestros hermanos, debían aprender a esperar y perseverar en la fe y confiar en las promesas del Señor. Es como cuando a nosotros nos dicen: espera en el Señor, espera en el Señor. Y tal vez todos hemos pasado por esa frase o ese tiempo en el cual decimos: pero ¿hasta cuándo voy a seguir esperando? Mira todo el tiempo que ha pasado. Pero la recomendación de Santiago es: tengan paciencia. Y alguno en la mañana de hoy podrá decir: pero pastor, usted no conoce mi situación ni mi realidad. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros ha vivido lo que vivió Job, ni ha vivido lo que vivieron estos hermanos. Sin embargo, el Señor dice: por tanto, amados hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Nosotros no sabemos cuándo viene el Señor, pero el llamado es: sean pacientes hasta la venida del Señor. No crean que porque ya pasó un año, 2 años, unos meses, ya yo tuve demasiada paciencia. Como Dios no hizo nada o como yo no he visto que Dios ha hecho algo, entonces me salgo de la paciencia y comienzo a hacer las cosas en mi propia fuerza. Para nada en lo absoluto. Entonces, vivan, mis amados hermanos. Debemos aprender a vivir, a esperar y perseverar en la fe y confiar en las promesas del Señor. En la vida todo tiene un proceso que involucra paciencia. Transformarnos en el hombre y la mujer que Dios quiere es un proceso. Ese proceso dura toda la vida cristiana. No es una cosa de chasquido de dedo. Es un proceso que involucra paciencia. Mis amados hermanos, todo requiere tiempo. ¿Estudiar requiere tiempo? Claro que sí. Desde que nacemos estamos estudiando y nos graduamos y todavía seguimos estudiando y seguimos en la vida aprendiendo. Y en la vida cristiana lo mismo. Aquí no hay tal cosa como que ya me gradué. Mientras más sabe que no sabe. Mientras más avanza, más cuenta se da de cuánto necesita de Dios. Entonces, estudiar requiere paciencia, requiere tiempo y paciencia de parte del estudiante. Adquirir una propiedad requiere paciencia. Jubilarse requiere paciencia. Un negocio requiere paciencia. Una obra de arte requiere paciencia. Si usted quiere un cuadro barato, bueno, ya usted sabe lo que sucede, ¿no? Mande a imprimir lo que quiere y lo mande a marcar y ahí tiene el cuadro. Pero si es un cuadro de arte de verdad,
con detalles, mis amados hermanos. Los que pintan o los que están en el mundo de la pintura saben que eso no es así, de que quiero una pintura así asado y la quiero para ahorita. Le pueden dar una caricatura como esas que dan en los sitios turísticos donde supuestamente lo dibujan a ustedes, pero todos los dibujos son iguales, cachetones. En realidad, mis amados hermanos, la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, pero una obra de arte requiere paciencia. Nada a lo que no se le invierta tiempo tiene valor. Todo lo que se hace en masa, todo lo que se hace de manera, digámoslo así, en una empresa donde todo sale procesado, en una cosa donde se crean por cantidades, por lotes gigantescos, todo lo que se haga de esa forma es barato y tiene muy poca calidad. Ahora, no todo lo barato es malo, pero tampoco todo lo barato es bueno. Y como tampoco todo lo caro es bueno. Pero en un sentido, mis amados hermanos, lo que quiero decirles es que a lo que no se le invierte tiempo, no tiene valor. A lo que no se le invierte tiempo, no tiene valor. Hasta la gente más acaudalada y con muchos recursos necesita aprender a esperar aun cuando tenga mucho dinero. Pues el que tiene dinero quiere comprar un carro, va al concesionario y lo compra. Pero si quiere un carro único, exclusivo, una obra de arte, una joya de la ingeniería, tiene que anotarse en una lista y esperar porque hay una producción anual de ciertos carros. Y si él quiere ese carro, tiene que esperar aunque tiene mucho dinero. Entonces hasta la gente acaudalada necesita esperar. Un verdadero artesano, un verdadero joyero o arquitecto sabe que el éxito de sus creaciones se debe a la paciencia en los detalles. No es lo mismo un reloj suizo. No es lo mismo un Rolex. No es lo mismo un reloj de esa magnitud y categoría que están diseñados de una forma muy distinta, pieza por pieza. Hay gente trabajando en un reloj y un reloj, dependiendo su calidad, puede durar meses en su elaboración. Entonces, tanto los joyeros como los artesanos saben, ¿verdad?, que sus creaciones se deben a la paciencia en los detalles. Y son esos detalles lo que hacen la diferencia. Todo lo que se hace demasiado rápido y fácil no tiene larga duración. Las grandes construcciones del mundo requirieron años de trabajo y espera. Y lo mismo sucede con los creyentes. Para lograr convertirnos en lo que Dios quiere, debemos pasar por procesos y circunstancias y aprender de nuestro Señor, el cual es paciente y lento para la ira y grande en misericordia. Muchas veces en medio de la paciencia nos bloqueamos. En medio de la espera nos desesperamos. En medio de la espera nos desesperanzamos. En medio de la espera caemos en la insatisfacción. En medio de la espera cometemos el error de querer ayudar a Dios. ¿Sabe? Dios no necesita que usted lo ayude ni que yo lo ayude. Él no necesita de eso. En la vida cristiana tenemos que entender que necesitamos dos requisitos indispensables. Y son paciencia y oración. Necesitamos paciencia y oración. Y en ambas cosas desmayamos. Fíjese que la parábola del Señor Jesús dice en Lucas 18 claramente que les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque desmayamos en la oración. Santiago nos llama y nos recuerda claramente que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Porque somos impacientes. Y cuando somos impacientes cometemos errores. Cuando somos impacientes nos complicamos la vida por no esperar un poquito. Los jóvenes van a formar familia, pero tienen que esperar, hay un proceso. Las mujeres solteras, los hombres solteros, las personas que están esperando en el Señor por su esposo, por su esposa, tienen que aprender a esperar. No pueden adelantarse, ni cansarse, ni hacer las cosas sin la dirección de Dios, sin esperar en el Señor, porque entonces se meten en un verdadero problema. Debemos ser pacientes. El ministerio, tal vez Dios te ha llamado al ministerio, tal vez Dios te ha entregado un ministerio, tal vez Dios te ha habilitado con capacidades y con dones, pero no puedes hacer las cosas en tu tiempo, tiene que ser en el tiempo de Dios, tienes que ser paciente, tienes que aprovechar el tiempo de espera en tu formación, en tu preparación, pero no puedes adelantarte a los procesos. Necesitamos, mis amados hermanos, paciencia y necesitamos oración. ¿Pero qué significa la paciencia? Válgame Dios, porque hay gente que peca de paciente, ¿no? Hay gente que peca por ser paciente o tener paciencia extrema. Pero la paciencia
es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La paciencia, mis amados hermanos, es la actitud que lleva al ser humano, ¿verdad?, a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La paciencia es el arte de soportar a alguien cuya conducta es incompatible con la de los demás y a veces opresora. Y eso es lo que Santiago le está diciendo a los hermanos. Hermanos, tengan paciencia. Sí, hay cosas que no están bien, hay cosas que están siendo ustedes afectados, que hay abuso, pero tengan paciencia. Confíen en las promesas del Señor. La vieja palabra española de raíz latina para paciencia es longanimidad. Y no quiere decir sufrir durante cierto tiempo, sino tolerar a alguien durante largo tiempo. Para decirlo de otro modo, la paciencia es lo opuesto a ser de mal genio. Dios exhibe paciencia cuando es lento para la ira ante el hombre que continúa en el pecado, aún después de numerosas advertencias. Y qué bueno que la Biblia diga que Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. La Biblia dice que Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es paciente para con los hombres, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no retarda su promesa, Él puede cumplirla ya, pero la razón por la cual no lo cumple es porque está teniendo paciencia con la humanidad. Y somos beneficiados de la paciencia de Dios, mis amados hermanos. Esa es la gran verdad. En el Nuevo Testamento significa fortaleza o firmeza. Los profetas fueron perseguidos de manera implacable, pero se mantuvieron firmes. El hombre debe reflejar esta divina virtud en su vida diaria. Y entre los frutos del Espíritu está la paciencia. Santiago le pide a los creyentes paciencia ante la adversidad, mis amados hermanos. ¿Está usted afrontando alguna adversidad? ¿Está usted viviendo alguna injusticia? ¿Está usted viviendo alguna situación injusta? ¿Ha pensado usted tal vez en determinado momento hacer las cosas por su propia fuerza? Pues el recordatorio de Dios es: seamos pacientes. Seamos pacientes, tengamos paciencia ante la adversidad, ante las dificultades que estamos enfrentando. Les hablo de las maldades de aquellos que poseían recursos y actuaban de manera injusta, pero le dice a los hermanos: esperen en el Señor a pesar de las injusticias que ustedes están recibiendo. ¿Y cuál era esa injusticia? No nos estaban pagando nuestro salario. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. No hay peor cosa que no pagarle a la gente el jornal del día, porque hay gente que vive del día, hay gente que requiere y necesita su semana, porque depende de esa semana para el sustento de su hogar. Y habían hermanos que estaban trabajando, pero había gente que no le estaba pagando y le decían cualquier cosa, pero eran mentiras. Pero el Señor les recuerda a nuestros hermanos por medio de Santiago que esperen en Él, que confíen en Él, a pesar de las injusticias que ustedes están recibiendo. Ahora, es muy fácil ser paciente mientras todo está en calma, ¿verdad? Mientras todo está bajo un control, mientras no tenemos ningún tipo de dificultad, es muy fácil ser paciente. Pero es allí precisamente cuando nuestra humanidad está siendo afectada que realmente nos damos cuenta de si somos pacientes o no. En las conversaciones, en las discusiones, en las dificultades que se presentan, en las adversidades, en lo que nos hacen. Nuestra reacción demuestra si realmente somos o no pacientes. Sin embargo, la paciencia es un fruto del Espíritu en la vida cristiana. Todo cristiano debe reconocer que él debe manifestar paciencia. Y si no manifiesta paciencia, entonces debe orar al Señor que lo ayude en su carácter, en su forma de ser. Que lo ayude en su naturaleza humana. Que se glorifique por medio de su Espíritu y su palabra en su vida para que yo pueda aprender a ser paciente. Ese es el fruto del Espíritu en la vida cristiana. Forma parte del plan de Dios. Nosotros no escogemos ser o no paciente. Debemos serlo. Y Dios obrará en nosotros para formar ese fruto en nuestra vida. Conocí a personas que me decían: pastor, yo no pido paciencia, porque la paciencia genera prueba y la prueba produce paciencia. Pero, ¿quién puede escoger las pruebas de la vida cristiana? Usted tiene que tener paciencia sí o sí. Y si usted no tiene paciencia, Dios le va a enseñar a aprender a esperar en Él, a tener paciencia. Pero no es que si usted quiere o no quiere, usted necesita la paciencia. Y Dios va a hacer lo que sea necesario para formar ese fruto en nuestra vida. Ahora, ¿hasta cuándo debemos ser pacientes? Bueno, es claro el mensaje: hasta la venida del Señor. Es fundamental, mis amados hermanos. Recuerde que Él viene, dice Santiago.
Tengan paciencia hasta la venida del Señor. La venida del Señor se acerca. Resistan, su venida está cerca. Y muchas de las promesas tienen que ver con eventos futuros. Esa paciencia, dice la Biblia, debe ir acompañada de fe. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 9, dice lo siguiente. Vamos a vernos envueltos en muchas dificultades, pero manténganse la perseverancia, mantengan la perseverancia. Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, si es necesario, vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Hay toda una cantidad de promesas que tienen su cumplimiento final en la venida del Señor, cuando estemos en su presencia, cuando Él venga por su iglesia. Pero por lo tanto, dice Pedro, en el capítulo 1, versículo 5 9, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Debo aprender a ser paciente. Necesito paciencia. A la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tanto Santiago como Pedro resaltan la paciencia como fruto indispensable en la espera del cumplimiento de la promesa, y la promesa es esta: Cristo viene. Él va a regresar. Él viene, mis amados hermanos. Los sacrificios y esfuerzos no son en vano, mis amados hermanos. Vale la pena esperar fielmente en el Señor, perseverar en la fe, permanecer firme, tener paciencia aún en medio de las injusticias de este mundo, en medio de las maldades de este mundo. ¿Por qué? Porque Él viene y nada de lo que hemos hecho por Él, mis amados hermanos, es en vano. Así que, por lo tanto, y por estos momentos, debemos esperar y ser pacientes. Santiago dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Vamos a ver, ¿quiénes tienen finca o quienes de repente han tenido la oportunidad de conocer de cerca lo que es la siembra, lo que es la tarea? Mire, a veces la gente que está en el campo tiene que esperar un año, meses, años en algunas ocasiones para comenzar a cosechar lo que han sembrado. Y durante ese tiempo de espera no es nada fácil, porque es inversión en el campo, pero nada de resultado. El que siembra limones, por ejemplo, el limón tarda para comenzar a dar limones. El que siembra mango, el mango tarda para dar sus mangos. El que siembra aguacates tarda para dar aguacates. Pero el que siembra tiene que ser paciente. Y aquí el hermano Santiago nos dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Los campos y las cosechas necesitan la lluvia y se necesita paciencia. Luego dice, tened también vosotros paciencia. Así como el labrador espera su fruto, ustedes, mis amados hermanos, deben tener también paciencia. Es lo que dice el Señor. Y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. En medio de su proceso, piensen siempre en que la venida del Señor está cerca. Acuérdense de lo que Él ha prometido. No se desesperen, no se dejen agobiar por la circunstancia. Confíen en la promesa, confíen en el Señor, en lo que Él ha prometido y en que su venida está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No es tarea nuestra, el Señor está ya por venir. Esperen en el Señor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Usted puede ver a Jeremías, un hombre paciente, un hombre que amaba las almas, que amaba al pueblo,
el Señor había hecho promesa, pero nada de eso lo estaba viendo Jeremías. Nos toca tener paciencia en este mundo en el que vivimos y debemos ver los ejemplos de paciencia en la Biblia. La paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora, ¿sufrió Job? Sí. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? No lo sabemos con exactitud, pero fue un proceso largo, mis amados hermanos. Fue un proceso difícil. Pero aunque me matare, decía Job, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que estoy pasando por esta calamidad. Yo sé que no comprendo del todo lo que sucede. He perdido mis hijos, he perdido mi dinero, he perdido mi finca, he perdido mi ganado. He sido afectado con esta enfermedad desde la cabeza hasta los pies. Es una constante desidia. Mis amigos vienen aquí a cuestionar mi enfermedad, a cuestionar mi salud. Mis amigos vienen aquí a decirme que debo arrepentirme. Ciertamente, yo entiendo que esto tiene que venir con algún propósito. No lo comprendo, no lo puedo explicar. Señor, es tan fuerte lo que estoy experimentando. Pero aunque tú me mates, yo voy a esperar en ti. Yo sé que tú vives. Ahora, esa paciencia de Job es llamado para nosotros. Tengan paciencia. Acuérdense de Job, acuérdense de los profetas. Ellos esperaron en el Señor, fueron pacientes. Pero no es una paciencia tampoco, mis amados hermanos, sin sentido. Hubo un fin para Job. Hubo un proceso. Dice que si Job antes tuvo, ahora tenía más. Si Job antes tuvo unos hijos hermosos, ahora tenía unos hijos maravillosos. Si Job antes tenía, ahora tenía muchísimo más. Pero eso no es lo resaltante de todo lo que tiene que ver el libro de Job. Lo resaltante del libro de Job es en lo que Job se convirtió como creyente. Dijo, de oídas te había oído. Yo había escuchado muchas cosas de ti. Yo sabía muchas cosas. Pero ahora yo lo he experimentado en carne propia. Ya no es por lo que he escuchado, ya ahora es por lo que he vivido. Y por supuesto que Job no fue el mismo, mis amados hermanos. Después de su proceso, después de su dolor, después de su padecimiento, él se convirtió en un hombre, se convirtió en una persona más cercana a Dios. Porque no es lo mismo saber que hay un Dios grande al experimentar que Dios realmente es grande. Entonces muchas veces los procesos, las enfermedades, las dificultades, las adversidades, circunstancias que nos tocan vivir, están forjando en nosotros nuestro carácter, están generando en nosotros un provecho espiritual, aunque no lo entendemos físicamente hablando. Pero al transcurrir los días, al pasar los procesos, al pasar los momentos difíciles, vamos a poder decir como Job, yo creo, Señor, de oídas yo te había oído, yo sabía que tú hacías esto, pero ahora yo lo he experimentado en carne propia. Entonces el recordatorio es, sean pacientes. Pero mientras esperan en el Señor y en su promesa, hay otra cosa más que debemos hacer, mis amados hermanos. Y es orar. No existe mejor compañera para la paciencia como lo puede ser la oración. ¿Todos saben que necesitamos orar? Yo necesito orar cada día. Usted necesita orar cada día. La paciencia, mis amados hermanos, es la mejor compañera de la oración. La oración fortalece nuestra fe y nos capacita para esperar con paciencia en las promesas del Señor. Yo necesito estar orando constantemente. En ocasiones sentimos abatimientos y debilidades. Y al sumergirnos en la oración, salimos renovados y fortalecidos y en capacidad de resistir, mis amados hermanos. No sé si ha experimentado eso, si le ha pasado. Pero en algunos momentos nos sentimos abatidos, nos sentimos débiles, nos sentimos mal, pero nos sumergimos en la oración, en esa oración que se hace fervientemente, genuinamente, con el corazón en la mano, allí tendido delante del Señor, con humildad, con reconocimiento, con sinceridad, con transparencia, y clamamos desde lo más interno de nuestro ser al Señor. Y en esos momentos, entonces, cuando nos sumergimos en la oración, salimos renovados y fortalecidos en capacidad de resistir. No oramos solo por lo que queremos y necesitamos, sino también para poder esperar con paciencia mientras esperamos su regreso. Algunas veces las circunstancias no cambian, siguen igual o peores, pero nuestro espíritu y nuestro ser interior cambia. Afrontamos la realidad y las circunstancias de manera distinta. Con paciencia esperó Abraham.
Daniel, Simeón, confiaron en las promesas del Señor, esperaron con paciencia, pero vieron, mis amados hermanos, lo prometido. Me llama mucho la atención porque dice la Biblia que cuando fueron a presentar al Señor Jesús, sus padres allá al templo, apareció Simeón, que ya era un anciano, y miró y cargó en sus manos al Señor Jesús y dijo: Padre, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Se cumplió la promesa, pero no fue rápido, no fue en el momento que él quiso, fue en el momento que correspondía, pero Dios cumple lo que promete, mis amados hermanos. Debemos ser pacientes. El Señor viene por su iglesia, el Señor viene por su pueblo, el Señor va a cumplir lo que ha prometido, pero mientras eso llega o se lleva a cabo, yo debo aprender a confiar y a esperar en el Señor. Si yo le preguntara esta mañana, ¿cuántos están confiando en el Señor? ¿Qué me dirían? ¿Qué podría decirme? Pastor, estoy cansado. Hermano, he esperado mucho ya. No se trata, mis amados hermanos, de cuánto hemos esperado. No hay una fecha de caducidad de la paciencia. Usted debe tener paciencia hasta la venida del Señor. Debe ser paciente, debe orar, debe aprender a esperar. Pero no es una paciencia ciega. No es una paciencia en la cual perdemos el tiempo. Es una paciencia en la cual Dios está trabajando en nosotros, por nosotros, y cumpliendo y llevando a cabo sus propósitos y sus fines. A la final, mis amados hermanos, hay muchas promesas que aquí en esta tierra no vamos a ver. En este mundo, muchas cosas de las que Dios ha prometido no vamos a ver, porque son promesas con un sentido futuro, un sentido en su presencia, en su gloria, en los cielos. Pero, mis amados hermanos, hay otras que sí vamos a ver, pero que requieren de paciencia, requieren de espera. Y un cristiano no puede ser una persona que no tenga paciencia. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a tener paciencia, a sobrellevar, a soportar. Especialmente porque somos cristianos, mis amados hermanos. Del mundo podemos esperar cualquier cosa, pero de un cristiano no. De un cristiano debe haber fruto del Espíritu. Los frutos deben hacerse visibles. Por lo tanto, no puedo ser un fosforito. No puedo ser alguien que se enciende muy rápido. No puedo ser alguien que todo lo quiere resolver en la carne, en la fuerza humana. Sino que debo aprender a esperar en el Señor. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a decirle: Señor, gracias por tu palabra. Dígale: Señor, hay muchas cosas que yo he puesto delante de ti. Ayúdame a esperar en ti. Ayúdame a confiar en que tú tienes el control de eso. Dame la gracia suficiente para aprender a esperar. A saber, mis amados hermanos, que esperar en ti, mis amados hermanos, es la mejor garantía que tenemos. Esperar en Dios es la mejor garantía que tenemos. Y estamos llamados a eso. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, que en esta hermosa mañana, Señor, ha podido escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ciertamente, Padre amado, somos débiles, somos humanos, Señor, somos carne. No podemos hacer nada en nuestra propia fuerza, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres la vid y nosotros los pámpanos, Señor. Pero separado de ti nada podemos hacer. Te damos gracias por tu palabra, por Santiago, por la exhortación, por el llamado a vivir en paciencia, Señor. No es fácil, Señor. A veces desesperante, Señor. A veces perdemos, Señor, la calma. Señor, pero ayúdanos a confiar, no en el brazo de la carne, Señor, sino sosteniéndonos, Señor, como dice tu palabra, como viendo al invisible, Señor, por la fe, Señor amado. Ayúdanos, Padre amado, a ser pacientes, Señor, a saber que tú eres el Dios que no miente, como dice Tito, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima, Señor, nos consuela. Gracias porque tú nos dices todo lo que realmente necesitamos, Señor. Ayuda a nuestros corazones. Afirma nuestros pasos, Señor. Afirma nuestra vida espiritual. Señor, que seamos pacientes hasta la venida del Señor, Señor. Que no nos desanimemos, Señor, que no nos desenfoquemos. Señor, que aprendamos que tuya es la venganza, que tú eres el que da el pago, Señor. Que nosotros no debemos vengarnos nosotros mismos, Señor, ni hacer justicia por nuestras propias manos. Nosotros tenemos quien nos defienda, Señor. Nosotros tenemos quien abogue por nosotros, Señor. Nosotros tenemos quien salga, Señor, en nuestra defensa, y eres tú, Señor amado. Tu palabra nos enseña claramente, Señor,
que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Tu palabra nos dice claramente, Señor, que le es mejor a alguien ponerse una piedra de molino, Señor, y lanzarse al río, que meterse con uno de tus pequeños, Señor. Tú cuidas de tu pueblo, tú cuidas de tu iglesia, Señor. Todas las veces que el diablo ha intentado y se ha levantado, Señor, para perturbar la paz, la armonía, Señor, de un creyente, Señor, tú has salido en su defensa, Señor. Oh Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes como tu pueblo, Señor, a no adelantarnos ni atrasarnos, Señor, sino estar en la dulce espera, Señor, confiados, Señor, con paciencia, Señor, hasta tu venida, Señor. Padre, que así como espera el labrador, Señor, que siembra la tierra, la lluvia temprana y tardía, nosotros podamos esperar en ti, Señor. Tú eres un Dios de misericordia, Señor. Tú eres un Dios de promesa, Señor. Un Dios que cumple su palabra. Un Dios que es fiel, Señor, a su pueblo, a sus hijos. Descansamos en ti, Señor, y te damos toda la gloria, oh Dios, toda la honra, Señor. Bendice a mis hermanos que están esperando en ti, Señor. Aquellos que están esperando respuestas, Señor, un milagro. Aquellos que están esperando, Señor, en tu bondad. Señor, sorpréndeles, Padre amado. Visítales, Señor. Fortaléceles, Señor. Padre, y danos fortaleza espiritual para seguir afrontando, Señor, en medio de la dificultad, a no desmayar, Señor, sino a perseverar en ti. La gloria sean para ti, Señor, hoy, mañana y siempre, Señor, y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde, que tengan un excelente día. Mañana, con el favor de Dios, nos vemos, si así el Señor lo permite. Y nada, meditemos en esto, mis amados hermanos, y no le huyamos a la paciencia. No hay forma de escaparnos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Necesitamos paciencia, sí o sí, y el Señor va a hacer todo lo que sea necesario para formar su carácter en nosotros. Dios les bendiga, mis amados hermanos.